Lánzalo a los chats, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en La Clave como cada miércoles. Nos da muchísimo gusto saludarles, mi amigo, mi compañero, mi colega Aurelio Contreras y yo. Y pues esta noche, como les adelantamos, es muy especial. Tenemos invitadas de lujo y vamos a platicar de manera intensa y no tan extensa para ellas, pero sí para el público que nos acompaña. Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches. Estamos en La Clave, transmitiendo en vivo y en directo. Estamos en la ciudad, nosotros en la ciudad de Jalapa, Veracruz, mi compañera Mónica Camarena y un servidor. Y pues esta noche tenemos dos grandes invitadas, expertas en su materia, y vamos a hablar de un tema de gran actualidad, como es el tema de las mujeres y pues toda esta tremenda violencia que hay alrededor, pues de ellas en particular. Pero antes de entrar completamente en materia, pues nos vamos a permitir leer las semblanzas de cada una, pues para que nuestro público las conozca un poco más de cerca. En primera instancia nos acompaña Edurne Ochoa, es presidenta de 33 Mujeres, agencia especializada en comunicación con perspectiva de género, empoderamiento y liderazgo femenino. Es directora de El Cuerpo No Miente, firma especializada en comunicación estratégica e imagen política, doblemente galardonada por the Washington Academy of Political Arts and Science en 2018 y 2020 como Mujer Consultora del Año y Líder Influyente, ex subsecretaria de Igualdad Sustantiva de Género del Gobierno del Estado de Puebla, fue también consejera del Instituto Poblano de las Mujeres, forma parte de la red Mujeres Líderes de América y de Mujeres de la Política, es conferencista y tallerista internacional en temas de feminización de la política, paridad, igualdad sustantiva y violencia política en razón de género, es consultora política, feminista y activista por los derechos políticos de las mujeres en países como México, Colombia y Ecuador, y ha laborado en diversas campañas desde hace 16 años, capacitando a candidatos y candidatas, así como trazando estrategias en imagen y comunicación estratégica para diversos organismos públicos y privados. Bienvenida. Muchísimas gracias, Aurelio, Mónica. Es un placer estar con ustedes y con mi querida Indira Sandoval. Bienvenida, Edurne. Y bueno, yo quiero presentar a Indira Sandoval, a la cual también como Edurne le damos las gracias por acompañarnos. Ella es politóloga, feminista y defensora de derechos humanos, cofundadora de las Constituyentes Feministas MX y de la articulación Nosotras Tenemos Otros Datos, consultora especializada en género, igualdad sustantiva, derechos humanos en las mujeres y participación política, es asesora parlamentaria, especialista en temas de erradicación de la violencia contra las mujeres, género y democracia, es autora de la iniciativa 3 de 3 contra violencia, recientemente aprobada y catalogada como un parteaguas en la vida democrática mexicana, autora del modelo de implementación de la paridad en los partidos políticos, así como de 12 versiones de la ley de bolsillo contra la violencia como herramienta comunitaria impulsora, es coautora de la Constitución Violeta de la versión feminista de la Constitución Política de la Ciudad de México. Indira Sandoval es impulsora de la feminismocracia, el régimen de la nueva normalidad. Muchas gracias a las dos, bienvenidas a La Clave. Muchas gracias, un placer estar en La Clave y efectivamente el régimen, querida Mónica, el régimen político de la nueva normalidad es la feminismocracia, con las mujeres al frente y los derechos al centro. Excelente. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ambas por aceptar platicar con nosotros esta noche y pues platicar, como decíamos, de un tema que es sustancial, que es vital, creo yo, en esta coyuntura y que pues es, y también es cierto, algo que no es nuevo, pero que sin duda se ha recrudecido conforme también se ha visibilizado y que es el tema, pues en general de la violencia que persiste, que subsiste en contra de las mujeres y que pues a la sazón de lo que vimos que pasó en los días previos y sobre todo entre el 8 de marzo para acá, preguntarles, iniciar con la pregunta que, como decían, nos convoca esta noche. ¿Hay una estrategia de Estado
para criminalizar la violencia contra las mujeres, para criminalizar a las mujeres en México? ¿O por qué vemos este tipo de respuestas como las muy lamentables de levantar vallas y descalificar a priori las demandas de todo un movimiento? Quien quiera contestar, ahí nos vamos. Voy, amiga. Pues yo creo que sí. Digo, como decimos en política, si camina como pato y hace como pato, pues es un pato, ¿no? Me parece que todo el simbolismo que rodea, no solamente la valla o el muro que puso alrededor de Palacio, sino toda esta barrera, este muro, esta valla, esta división que desde el día 1 que tomó posesión este gobierno ha diferenciado y ha marcado entre las mujeres nuestras necesidades, nuestras exigencias, nuestras agendas, pues ha quedado muy clara. Simplemente que el 8 de marzo, o bueno, 2 días antes del 8 de marzo, decidió ya no ponerlo o hacerlo de manera simbólica, sino de manera literal, esta valla que sigue dividiendo nuestras agendas con la del presidente de la República, en donde pareciera que hay una cerrazón completa y absoluta para poder negociar, para poder dialogar. Y ese mensaje, además, me parece que no solamente lo hemos acusado y recibido las mujeres, la ciudadanía en general tiene esta percepción de un distanciamiento entre el Estado y las mujeres y nuestras agendas, que el día de hoy, desafortunadamente, y seguramente lo estaremos platicando más adelante, se pone de manifiesto cuando se permite que se lleve a este espacio de las mañaneras definiciones erróneas y nos vuelve a meter a las mujeres en el mismo papel que la oposición. Nosotras somos las conservadoras para este gobierno y dentro del conservadurismo están los partidos políticos de antaño, de toda la vida, y por supuesto las mujeres. Nos quieren meter en el mismo costal, nos quieren meter en la misma narrativa, muy simplista, pero que penetra y es muy potente porque finalmente la ciudadanía no está politizada, no tiene conocimiento de lecturas a profundidad, y entre más simple, entre más sintetizada esté la comunicación con un lenguaje llano, que llegue, que permee a las masas, que les haga sentido, pues más acusan de recibido de manera inmediata, y esto genera nuevamente este distanciamiento y esta lejanía, pero en donde nuevamente nos criminaliza Aurelio y Mónica, y las mujeres seguimos siendo las culpables en este país absolutamente de todo lo que sucede. No está hablando del fondo, del por qué las mujeres salimos y nos manifestamos, exigimos, convocamos. Habla de las formas. Él está quedándose en un lugar muy común, en un lugar en donde es cómodo para ellos, no da resultados, y no estamos hablando de la profundidad y de la trascendencia de lo que significa ser mujer en este país. Todas las violencias, las desigualdades y las brechas que siguen creciendo durante la pandemia y que además hemos sido las menos atendidas y las que menos se les ha destinado presupuesto, por ejemplo, durante la pandemia, y que ha acrecentado todavía más la violencia, la desigualdad y la pobreza, ¿no? Si la pobreza tuviera rostro, tendría rostro de mujer. Indira, si quieres comentarnos también sobre el tema. El micro, está apagado el micro. Claro, perdón. Sí. Aurelio, No, Mónica, Edurne, me parece que la narrativa instalada es la narrativa institucional. Es la narrativa que todo el mundo quiere escuchar. Me parece que hay que atender y regresar el foco a que toda manifestación es fundada por la indignación, por la rabia, por la discriminación, por la injusticia y por la violencia que estamos viviendo todas las mujeres. No debemos confundir que el discurso mediático, que el discurso político está siendo de alguna manera muy instalado en criminalizar a la manifestación política de las mujeres. Y permítame repetir, manifestación política de las mujeres, porque la Puerta Mariana, que es la puerta del Palacio Nacional, es quemada por los 43 de Ayotzinapa, cuando se prende la antorcha por la independencia, por el cura Miguel Hidalgo, cuando se queman monumentos por otras causas que no sean los de las mujeres, pareciera que todo está justificado. Pero cuando el movimiento feminista pone un emplazamiento político, no solo al Estado mexicano, sino a las instituciones que tienen que ver con la clase política, los partidos políticos, entonces todo el mundo se exalta,
porque calladitas nos vemos más bonitas, porque son formas inadecuadas de comportamiento de las mujeres, porque las mujeres tenemos primero que no exigir, y si exigimos que sea de buen modo. Me parece que lo que se asoma es una gran misoginia, y ojo, medios de comunicación, y ojo a la comunidad en general, y ojo, ciudadanía, cómo estás leyendo todo. Porque yo espero a ti que me estás oyendo a través de este gran programa como un medio alternativo de tener información. Ojo, si lo que hoy te indigna es que toquen a una pared o que prendan fuego por encima de la vida, la dignidad y la justicia para una mujer o para una niña. Me parece que estamos ante un escenario donde están intentando polarizar o extrapolarizar a la opinión de la ciudadanía, donde las mujeres, por supuesto, que tenemos mucho que decir, y ha quedado de manifiesto que al movimiento feminista nos distingue el argumento, con el que no han podido, porque el argumento del movimiento feminista, frente a un muro de acero, ha hecho un memorial de víctimas. El movimiento feminista, frente a la no respuesta del Estado mexicano, ha hecho todo un manifiesto político de exigencias. Y quien interfiera en lo contrario, aprovecho el medio, mi querida Mónica, Aurelio y Edurne, para decir, le hablo a esa que se llama oposición, que no nos representa ni cuando fuera un gobierno, ni ahora. Y que si quieren un instrumento para golpear al partido en el poder, que se busquen otro, porque el movimiento feminista tiene clara su agenda, tiene claras sus disputas, tiene claras sus exigencias, y no es, y esto va para el Estado mexicano, ni el conservadurismo, está muy lejos del movimiento feminista. Por ahora sería mi primer comentario. Gracias. Muy bien. Yo quisiera ahondar en el tema de, pues para mí, la represión al movimiento 8 de marzo, las agresiones, aparte de las agresiones muy bien orquestadas, coordinadas, principalmente enfocadas en la Ciudad de México, pero les quiero decir que en otras ciudades pues, del país, ustedes saben perfectamente que también se debió una represión y una agresión permanente a las mujeres que salieron a manifestarse. Y una de ellas fue Jalapa, por ejemplo, ¿no? Que aquí es una ciudad donde también las mujeres alzamos la voz y somos muy, muy insistentes en el tema. Pero bueno, quiero enfocarme al tema de la agresión, o sea, del trato que se dio 8 de marzo, tan sistemático como mentiroso, porque ahora nos dicen que no hubo gas lacrimógeno, ¿no? Están haciendo montajes de fotografías donde, ya sabes, las agresiones son más de las mujeres, pero ¿cuál es el punto en este momento de nosotras, de los grupos que ustedes encabezan, respecto a esta nueva actitud en este 2021, donde hablaremos un poquito más adelante de cómo nos ha golpeado a todos, ¿no? En especial a las mujeres, pero ¿cuál es el punto de vista de la agresión tan acentuada que hubo este pasado 8 de marzo, Edurne? Bueno, pues yo creo finalmente que todo esto ya tiene desde hace rato un control tanto de daños y como unas vacunas que el propio gobierno ha estado generando para mover la opinión pública. Uh-huh. No creo que solamente haya sido Jalapa, en Puebla sucedió exactamente lo mismo. También nos pusieron unas vallas, unas cercas para podernos manifestarnos días previos. También hubo represión y criminalización de la marcha a través de los medios de comunicación afines al gobierno del Estado, uh-huh. Hay que decirlo como es, en donde solo se cuenta una parte de la historia y en donde casualmente justo son estos bloques negros que nunca se pueden identificar dentro del propio movimiento feminista, en donde Fiscalía en unas horas dice que identifica a las mujeres
que han hecho los tipos de intervenciones que se hicieron durante la marcha, ¿no? Tardamos años en que puedan darle salida a una carpeta de investigación de violencia contra las mujeres, pero segundos en decir, estas fueron las que orquestaron absolutamente todo y las tenemos identificadas. Y además mandar un mensaje muy poderoso de castigo, ¿no? Y de mediatización y masificación del mensaje con estos rostros expuestos de mujeres que además de la represión y el castigo les hacen que la propia sociedad castigue este tipo de, de acciones que se dieron en la esfera pública, ¿no? Creo de verdad que hay mucha irresponsabilidad, pero veo que es la forma en que muchos gobiernos, por lo menos que tienen afinidad con el federal, estuvieron actuando. Veracruz tiene esta línea, Puebla tiene la misma línea, y en estos estados pareciera que hubo un modus operandi, es decir, sabemos que ya sacamos al espacio público la candidatura de Félix Salgado Macedonio, que esta es la máxima confrontación contra las mujeres, diciéndoles, como dice Patti Olamendi, estamos institucionalizando la violencia, nos da exactamente lo mismo que medios internacionales, activistas, mujeres, académicas, derechos humanos y demás digan, ¿no?, que es inaceptable que este señor, que es impresentable, sea el candidato a la gubernatura. Lo sacamos días antes y evidentemente en un cálculo de riesgo sabían que iba a haber una manifestación y una exigencia mucho más enardecida. ¿Y por qué no, verdad, generar confusión, distorsión, también encendiendo más los temas que suceden dentro del espacio público para poderlos mediatizar? Y creo que termina con la cerecita del pastel, insisto, el día de hoy, en donde un reportero se atreve a decir que el feminacismo, que es el PRI y el PAN, haciendo referencia también de las propias mujeres, poniéndonos en un bloque, porque el tema de la narrativa del conservadurismo o las panistas ya se les agotó y no les funcionó. De hecho, por ahí, ahora que estuve en Guanajuato, llegué y escuchaba un muy buen spot de Acción Nacional, que aclaro, no soy panista, soy feminista, pero les encanta decir que somos lo mismo. Y entonces decían en estos spots, sí, somos los conservadores, somos los que queremos conservar el trabajo, conservar la salud, conservar los empleos, conservar tal, y le meten un spin diferente a la comunicación y les empieza a jalar. ¿A qué me refiero? Es decir, este discurso agotado de conservadurismo, del panismo, le tienen que dar otro spin de comunicación en donde hay una palabra que genera mucho rechazo, mucha violencia al movimiento feminista, que es las feminazis. Y ahora nombran como cereza del pastel al PRI y al PAN con este tipo de definición, en donde dejan en la mañanera que corra una pregunta, en donde finaliza, señala, y no hay en un solo momento un alto, una definición, un deslinde por parte del gobierno del Estado, de la Federación, perdóname, del presidente, en donde diga alto, ¿no? Me parece que también las propias mañaneras tendrían que ser espacios seguros y libres de violencia para las mujeres. Y mientras tú permitas que haya este tipo de conversación y referencia en un espacio en donde sabes que se va a mediatizar, se va a viralizar, y va a penetrar en este lenguaje que siempre han llevado, repito, tan simplista, tan sintetizado, pues va a hacer mucho sentido que este tipo de palabra sí jale, ¿verdad? Ahora sí, a los partidos de antes, más a las mujeres, y todos y todas y todes, ¿no? Quienes estamos en esto somos las feminazis. Y hay una clara declaración de guerra, me parece, hoy como cerecita del pastel, porque creo que este discurso sí va a penetrar, creo que esta palabra sí va a fracturar más, va a generar más encono, más división y más odio. Entonces, creo que la represión fue también parte de una estrategia, repito, estratégica, bien planteada en los tableros de los estados. Tuvieron el mismo modus operandi, la misma reacción virulenta, represiva, que criminaliza a las mujeres. Y entonces, obviamente, con esa posibilidad masificas el mensaje, generas este rechazo social. Ellos también tenían perfectamente bien medido cómo la pinta, cómo estas manifestaciones sí generan esta polarización y conversaciones encontradas en la ciudadanía. Y entonces están atomizando, están masificando y masificando estos mensajes que te llegan por todos lados. Estás viendo justamente cómo hablan de que si el vandalismo, que si esto, que si las mujeres las tenemos identificadas, van a ir a la cárcel hasta sus últimas consecuencias. Por una parte, el Estado dice que no va a criminalizar y a perseguir, que cada quien tiene la libre manifestación, pero permites que en una mañanera se criminalice y se descalifique de esta manera a las mujeres. Es decir,
Creo que es terrible lo que está sucediendo, creo que es un mensaje nacional en donde a las mujeres se nos está diciendo que calladitas nos vemos más bonitas, que donde nos sigamos moviendo la represión, la persecución y la criminalización va a ser todavía peor, Mónica, Aurelio, Indira, y creo que de verdad, si antes era un peligro ser mujer en este país, me parece que a partir de esta semana y de la mañanera del día de hoy, todavía es más peligroso ser mujer y sobre todo asumirte feminista, porque estás en el bloque opositor, el bloque a atacar, a desdibujar y a borrar en el tablero de este gobierno. Indira, la misma pregunta. Por supuesto que coincido con todo lo que Edurne ha comentado y quisiera profundizar la gravedad que tiene esto. Estamos en el país donde mi palabra es la ley. Es decir, ante el desdibujamiento del poder legislativo, ante el imperativo del presidencialismo, lo cual estas dos cosas que acabo de decir tendrían que prendernos las alarmas porque está en riesgo la democracia. El movimiento feminista, que es el único movimiento progresista y revolucionario vigente hasta nuestros días, que ha sido capaz de desnudar y dejar en relieve los vacíos del Estado, corre un gran riesgo y no solo las mujeres, como bien lo colocó Edurne. Me parece que la marcha del 8 de marzo, tengo 15 años marchando en la Ciudad de México y como nunca viví tanta hostilidad, incertidumbre, miedo, confusión, represión, infiltración, desacreditación, criminalización y persecución, sabiéndome feminista y defensora de derechos humanos. Que la violencia de género es de este sexenio, no. Pero es la responsabilidad del Estado mexicano en este momento y en turno tener una respuesta, sí. ¿Por qué la tenemos más difícil en este momento el movimiento feminista como nunca antes? Porque nuestros compañeros, y lo digo en masculino, decidieron colocarse del otro lado del muro de metal que nos pusieron. Porque el movimiento feminista siempre marchó, acampó, paró calles y paró todo porque se sintió convocado el movimiento feminista junto con el movimiento social. Pero hoy, ese movimiento que por masas y con el 75% de participación ciudadana llegó al poder, no es sinónimo de representar las causas sociales y políticas de las mujeres. Y hoy puedo afirmar que el gobierno en turno no se comporta de otra manera que al más vil estilo de cual régimen de poder y de Estado al frente, infiltrando, desarticulando, cooptando y controlando cual régimen de poder. En algún momento fue el magisterio, en otro momento fue el campesinado, y hoy la única fuerza política que les representa una amenaza al poder y al Estado es el movimiento feminista, quien nos garantiza que por ser mujeres estaríamos exentas de todas esas prácticas y tácticas insertadas contra nosotras. Nunca vi en el Zócalo, jamás, que al contingente 8M de la coordinación 8 de marzo fuera golpeado con otras mujeres caracterizadas como el bloque negro. Nunca lo vi. El bloque negro lo distinguimos, no somos de ese, pero lo respetamos porque va contra las paredes que ni nos representan, ni nos duelen tanto como a las mujeres, pero nunca contra las defensoras. Y estar a menos de 30 centímetros de un martillazo de una del bloque negro me hizo saber, me hizo sentir y me hizo pensar que no estamos a nada de ningún otro régimen opresor y represor, por supuesto que no nos representa. Tenemos
qué reflexionar, que este 8 de marzo se hizo sentir por un lado la fuerza feminista, pero por otro lado también se hizo pesar el poder del Estado con todas las tácticas que tiene para desarticular a un movimiento social, que es o cooptándolo, o desarticulándolo, o infiltrándolo, pero siempre desacreditándolo. Sin duda que sí, y yo quisiera insistir un poco en este punto que tocaron muy contundentemente sobre esta imposición de una narrativa que no solamente descalifica, sino que hace comparaciones verdaderamente absurdas, temerarias, como comparar al movimiento feminista con un régimen genocida, lo cual me parece un despropósito de dimensiones épicas, y que tiene que ver, creo yo, también con el hecho real de que el movimiento feminista se ha convertido en la única oposición real del actual régimen. La oposición política electoral que existe en México no existe en realidad. No tienen ninguna propuesta, no tienen ninguna figura, están completamente desvanecidos. Nada de lo que digan es realmente tomado en cuenta por la ciudadanía. Siempre cargan con el San Benito de lo mal que lo hicieron en sus oportunidades al frente de diferentes gobiernos, y precisamente a esa posición partidista electoral, pues el gobierno simplemente la ningunea, perdón por mi francés, la pendejea y ya. Sin embargo, con el movimiento feminista, con el movimiento de las mujeres, incluso las que no se asumen como feministas, pero que están en la defensa de sus derechos, es diferente. Contra ellas el gobierno no tiene con qué ningunearlas, porque sabe, en primer lugar, que sus demandas son justas. Entonces, y se los planteo así, creo que también la reacción que estamos viendo, la peligrosa reacción que estamos viendo, esta imposición de este terrible discurso, pues tiene que ver con que el gobierno ve a las mujeres como un verdadero peligro para su propia permanencia del poder. Y pues quisiera conocer su opinión al respecto. Sí, pues bueno, coincido completamente contigo, Aurelio, por supuesto con Indira, así, no me pongo de pie porque no me ven, pero así como es mi maestra, Moni, y la verdad es que coincido plenamente en lo que estamos viendo. Digo, creo que para quienes estamos politizados, politizadas, que entendemos cómo se comporta el círculo rojo, cómo se manifiesta, cómo actúa, cómo reprime, cómo manipula a las masas a través de los medios tradicionales, repitiendo y repitiendo un mensaje, repito, simplista, con poco contenido, con poco argumento y demás, pero que sí polariza. Digo, ahí tenemos a los chairos, a fifís, o sea, tampoco es como que sea un argumento demasiado poderoso, profundo y pensado. Es tan simplista que por eso entra, que por eso cae. Creo igual que esta comparación tiene que ver, como tú bien lo dices, porque las mujeres somos la única resistencia, la única oposición real en este país. Y como bien lo dices, están las niñas buenas y las niñas malas. Y pareciera que las niñas malas en este régimen somos las feministas. Y a esas feministas hay que castigarlas, mientras que a las otras mujeres buenas, pues entonces no se les castiga, ahí se les tiene guardaditas con sus consideraciones. Aquí yo haría dos anotaciones que me parecen bastante graves, complicadas para el propio movimiento. Primero, yo he venido diciendo de manera individual que me parece que en este país, desafortunadamente, ninguna mujer tiene autonomía y libertad, aunque se asuma feminista, mientras esté en un espacio de gobierno, porque tiene este yugo patriarcal que le apachurra el pescuezo y que no la deja moverse, declarar, decir, tuitear, absolutamente nada, porque si se sale del guión también es castigada, también es criminalizada y también es perseguida. Y por supuesto no están dispuestas muchas compañeras que ya están en estos espacios a perder sus privilegios, y a mí me parece bastante grave porque yo he trabajado en el gobierno del Estado y también cuando me corrieron, porque me corrieron por decir las cosas como eran, porque no me alineé al mandato patriarcal,
Les dije claramente que pues los puestos eran finitos, pero la lucha es permanente. Y así la entiendo y la concibo, no la concibo de otra manera. Y me parece que mientras quienes irrumpan y llegan al espacio de poder y se asuman feministas y no den la lucha, la batalla, la cara por todas nosotras, no nos va a servir absolutamente de nada. Tenemos ahora aliadas del patriarcado silenciadas, omisas, teniendo estos privilegios. Y en el segundo momento de toda esta maquinaria que se echa a andar, de castigo contra la única oposición real que existe, repito, en este país. Me parece pues muy grave, de verdad me parece muy grave que a las mujeres, repito, se nos quiera poner en una vida partidista, ¿no? Porque además en este país la gente no entiende entre una acción política y una acción partidista, ¿no? Cuando yo salgo y defiendo alguna postura, me dicen, Edurne, es que claro, ya lo estás politizando, o sea, eso que estás haciendo es política. Le digo, claro, el feminismo es una postura política. Claro que tengo que fijar mi postura, mi agenda y demás en el espacio público con esta visión política de lo que es el feminismo, pero no confundan lo partidista. El tema no es vamos contra Morena, el tema no es alguien, un instituto político per se, es la generalidad de la agenda política con la que no estamos de acuerdo, en donde se nos castiga, se nos persigue, se nos criminaliza, y eso claro que tiene que ser una acción política, el decir no estoy contenta, ya basta, ni una más, ni un violador será gobernador, y todas estas síntesis de comunicación que nosotras también hacemos, que se convierte en hashtag, para tratar de sensibilizar a la opinión pública y que entienda qué es lo que está sucediendo. Creo que los únicos mensajes también, como oposición real que somos en este país, el feminismo, tiene que ver en cómo sacamos rápidamente ante una declaración, un video, un mensaje, un comunicado, una campañita de comunicación. Algo estamos haciendo que se viraliza, se viraliza, se viraliza y no nos han podido detener, Aurelia y Mónica. Hemos crecido. En lugar de pues asustarnos, creo que a las mujeres ya nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y además creo que, como bien lo decimos, nunca más van a tener el privilegio de nuestro silencio porque calladitas no nos vemos más bonitas. Ya no saben qué hacer. Nosotros habíamos dicho desde hace mucho tiempo ya que la bomba de tiempo se llamaba mujeres y que o se atendían las demandas, las peticiones, las exigencias y todos los pendientes que se tenía, o esto iba a terminar sucediendo. Creo, y como bien lo dice Indira, en el tema de los bloques negros, en mi estado, por ejemplo, yo también creo que hubo una infiltración de estos bloques, una simulación, ¿no? Porque todas las marchas, todos los movimientos sociales, ustedes lo saben, son infiltrados, en donde hay vandalismo, en donde hay este tipo de acciones violentas, justamente para romper, desarticular y manipular la opinión pública. Están haciendo el ABC de las manifestaciones para romperlas y cambiar la opinión pública, como se ha hecho históricamente, o sea, tampoco es que estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero este manualito que tienen de represión, que tienen de criminalización y demás, pues le sigue funcionando, repito, ante un pueblo desarticulado, despolitizado. Hay un artículo que tú escribes, Aurelio, que me hace mucho sentido y yo creo que con esto voy a cerrar. Esta diferencia entre el pueblo y la ciudadanía, ¿no? El pueblo es esta masa amorfa, como tú bien defines, que no tiene una bandera, una causa, una lucha, y por otro lado está la ciudadanía, que es articulada, tiene metas, tiene objetivos, y hay que entender que este gobierno le habla al pueblo, le habla a este pueblo bueno, a este pueblo que es muy fácil manipular, que es muy fácil generar un media marais para que puedas generar opinión pública o una estrategia de rumorología. Y por otra parte está esta ciudadanía que somos las mujeres, la del feminismo, quienes nos articulamos, quienes estamos en la agenda política exigiendo, pero que desafortunadamente no somos las más o los más. Es un grupo mucho más compacto, a diferencia de este pueblo al que él se refiere. Entonces, eso, entendiendo esta división del espacio que tenemos pueblo y ciudadanía, es como se manipula justamente a los medios, es como se criminaliza, es como el único movimiento que es oposición en este momento en el país, que es el feminismo, que somos las mujeres, pues es el próximo objetivo, porque ellos saben perfectamente bien que para que haya 24 tiene que haber 21, y pareciera que las mujeres no vamos a permitir que haya 21, porque no queremos un 24 como lo estamos visibilizando. Gracias. Indira. Claro, primero decir que coincido y quisiera profundizar en esta gran diferencia entre pueblo y ciudadanía. En medio hay un gran proceso de información, de formación,
de organización y de movilización. Y claro que al patrón, porque así se comporta, a ese presidencialismo impuesto, imperante, impositivo frente a otros poderes, incluso frente al propio legislativo, entre el pueblo y ciudadanía hay estas diferencias porque la ciudadanía tiene que ver con un proceso de politización. Y yo quisiera, para no redundar, ir por otro esquema. Resaltar la andanada de despolitización hacia los derechos humanos de las mujeres. Balazos, abrazos, no balazos, que te cuide tu abuela, el pueblo bueno, perdona a tu prójimo, la familia fraterna, mexicana es fraterna. Eso es un proceso de despolitización. Es muy fácil descolocarse de ser el jefe del Estado mexicano y hacer match con el pueblo, porque como quesadillas en el puesto de la esquina y me pongo guaraches y mi traje lo cose un sastre de Catepec, etcétera, etcétera, tiene que ver con otros simbolismos distintos, mientras desmantelo la política pública, hago una pronunciada reducción de presupuesto, se vulnera el Estado laico, militarizo el país, polarizo a la ciudadanía, genero un desdibujamiento del poder legislativo, bla, puedo hacer un inventario aquí de todo lo que amenaza la democracia. Y en medio de todo eso coloco como adversario político al feminismo, como si fuéramos un personaje homogéneo al que se puede describir con una capucha y con un tambor, y yo no tengo ninguna autoridad, ni moral, ni ética, ni política, para decir qué tipo de manifestación es válida y no. Pero sí puedo decir que estamos ante una constante y creciente violación de derechos humanos, cada vez más sistematizada, y que el principal promotor del pacto patriarcal en nuestro país es el presidente de la República. Y lo es por ser el jefe del Estado mexicano. Y es el principal promotor del pacto patriarcal, que a las mujeres se nos traduce en un pacto de impunidad. Y quiero ahondar en 3 temas en específico. La primera es en la autonomía física de las mujeres, después en la autonomía económica y después en la autonomía política. Primero, autonomía física. ¿Qué régimen que se dice democrático puede serlo si el jefe del Estado mexicano pretende llevar a consulta la decisión sobre nuestros cuerpos? Autonomía económica. Alguien con 2 dedos de frente nunca podría catalogar como político pública las tandas del bienestar como el mínimo paso para el acercamiento a la autonomía económica de las mujeres, y mucho menos si no reconoce al cuidado digno y al cuidado propio como un derecho humano. Y la autonomía política, aparte de que infantiliza, subestima al movimiento feminista creyendo que hay mano detrás y que nos manipulan, tiene que ver con su misoginia. Es tan incapaz de reconocer que el único movimiento político progresista y revolucionario vigente hasta nuestros días tiene la capacidad de revelar sus vacíos políticos e institucionales frente a todo mundo. Entonces, por mucho que seamos la mitad de la población o más de la mitad de la población, poca capacidad de acción tendremos mientras el jefe del Estado mexicano siga promoviendo que somos ahora un feminacismo, del cual hay mártires del feminacismo, ¿no? Cuando en realidad, aparte de que es un asunto de discriminación que podemos acreditar muy fácilmente, además de que discrimina a las víctimas del Holocausto, nos coloca a las mujeres feministas con conciencia política y criterio propio que salen de los esquemas de la autodenominada
cuarta transformación, porque es muy fácil decir que represento a la transformación cuando es autodenominada, puedo sacar mi bolsa de confeti y echármela yo solita, ¿no? Y no habrá transformación ni de primera ni de cuarta si no hay despatriarcalización, entendida como un proceso permanente, individual y colectivo para desmontar todo tipo de desigualdad, de injusticia y por ende de violencia y discriminación. Hasta ahí dejaría mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta, no sé si es pregunta o es desahogo, porque en más de 25 años de trayectoria periodística nunca me había enfrentado a una situación tan lamentable desde mi punto de vista como mujer. Hoy el presidente, y tiene que ver mucho con esto, por ejemplo, recomendó a los partidos políticos no postular a candidatos que tengan carpetas de investigación abiertas. Es decir, parecería una provocación, tomando en cuenta el caso Salgado Macedonio, que acaba de pasar esta protesta donde fueron agredidas las mujeres. Es decir, ¿cuál es el punto de vista en ese sentido? Y no quiero personalizar al personaje, pero sí me parece una abierta provocación que se siga acentuando esto cuando sabemos que el partido del presidente y el presidente, bueno, están ignorando absolutamente el llamado de muchas mujeres que hemos hecho en el sentido de, pues que no vayan candidatos, ustedes mismas que tienen, no podemos detallar ahorita al público todo lo que están haciendo en torno a blindar este tema, pero ¿cuál es el punto de vista? Porque a mí la verdad ya me parece como más allá de todo ofensivo, Edurne. Fíjate que es, Moni, eso que dices es real, pero además es contradictorio. Hoy igual, ¿no? Hay una parte en la rueda de prensa en donde llega una reportera y hace una denuncia diciendo que dice un compañero de la prensa que está junto a ella, que ojalá y también le dieran un balazo, etcétera y demás. ¿Y cuál es la respuesta? ¿No? Que se defienda el compañero, ¿no? O sea, el tema de la mediación de la violencia, porque él pide que se medie, ¿no? O sea, él no entiende que la violencia no se puede mediar, que la violencia se tiene que erradicar. Y entonces también refiere el tema de su política de abrazos y no balazos, ¿no? Y entonces él dice, pues abrácense, ¿no quieren? Bueno, entonces esto aquí no me toca. Por una parte, nuevamente da un mensaje terrible, desatinado, pero que además creo que es lo que él opina, es lo que él piensa, o sea, en verdad no le interesa la vida de las mujeres, o sea, en realidad no le interesa las denuncias, las exigencias que hagamos, porque sigue privilegiando a los violentadores y nuevamente cree que con abrazos y no balazos las cosas se van a solucionar en este país, cuando nos han quitado, bueno, este año nos recortaron 2.600 millones de pesos a los mecanismos de adelanto para las mujeres, y en total de presupuesto fue menos del 3% para el 51.2% de la población. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando supuestamente hablamos de un interés a favor de una agenda de derechos humanos de todas nosotras? Y por otra parte, como dice, bueno, que no haya ningún candidato que que tenga antecedentes de violencia y demás, pero por otra parte el siguiente discurso por parte del partido que representa dice que pues no hay nada que le impida, porque no hay una sentencia para que este personaje que quiere ser gobernador en Guerrero, ¿verdad?, llegue al espacio, y hacen absolutamente todo. Digo, es una tristeza, por eso repito que las feministas que están en estos espacios de toma de decisión, porque quien encabeza también el Comité de Honor y Justicia de ese partido es una poblana, que en teoría es feminista, y que nos parece increíble que no pueda salir y manifestar su rechazo a esta candidatura por simple congruencia con tu agenda, ¿no? Entonces, me parece que es, de verdad, como tú dices, es como una esquizofrenia pura, porque hay una esquizofrenia discursiva en donde se dice una cosa, se actúa y luego se da otro manetazo en la mesa y luego se desdice y luego, o sea, repito, hay una esquizofrenia pura en este lenguaje, pero lo que sí nos queda claro es una incitación permanente contra nosotras para que sigamos enardecidas, para que sigamos enfurecidas, para que sigamos indignadas. Y eso, ¿no? Creo que es muy fácil ahora mismo, como está la situación, seguir aventando pólvora, porque a la mínima, pues simplemente aviento un fósforo y hago un incendio, ¿no? Y por supuesto, ante la política de abrazos
y no balazos, pues las que fueron incendiarias somos las mujeres, porque además, como lo decía Indira al principio, esta sociedad castiga a la mujer que habla más fuerte, a la mujer que enfrenta, a la mujer que confronta, a la mujer que no se queda callada, ¿no? Porque nos han dicho que tenemos que ser calladas, sumisas, que tenemos que hablar en voz bajita, que no tenemos que cuestionar absolutamente nada. Y él entiende perfectamente bien que ante estas confrontaciones que nos está dando de manera directa a nosotras mujeres, va a haber una reacción, ¿no? O sea, un tema de reacción. Y a lo mejor también como movimiento tenemos que replantearnos una forma de salir de este spin de comunicación para no seguir alimentando este odio, ¿no? Esta incitación a lo que este gobierno nos quiere llevar, nos quiere meter, porque también, repito y vuelvo a insistir, no México, también Puebla y seguramente Jalapa y otros estados, ya hay movimientos infiltrados, como dice Indira, que van, que provocan, que generan condiciones que se pueden masificar, se pueden meter a un espacio de mediatización para dividir a la opinión pública y que nuevamente haya no una sintonía a favor de nosotras, de nuestras agendas, porque el año pasado lo vimos, el 8 de marzo de hace un año salieron mujeres diversas, plurales, todas feministas, no feministas, a decir ya basta, ni una más, y se vio una ola morada, violeta, en todo México como nunca antes. Ahora mismo la propia pandemia no nos deja, pero eso no significa que en la conversación no hagamos tendencias, hacemos trending topics cuando estamos unidas, articuladas las mujeres, cada vez estamos mucho más organizadas, tenemos esta propia observatoria que lanzamos con las constituyentes, nosotras tenemos otros datos, 33, la barra, estuvimos presentándola con la comisionada de MESECBI de la OEA, con la encargada de Naciones Unidas en México. Es decir, se está articulando cada vez este movimiento más, estamos viéndonos y reconociéndonos, estamos generando acciones más estratégicas y repito, creo que esto es es el picarnos la cresta, como se dice, para que salgamos justamente al espacio público y haya confrontación y él diga, pues yo no dije nada, al contrario, estoy diciendo que no haya, pero miren, ahora sí que mira cómo te pones, ¿no? Mira cómo se ponen las señoras. Entonces, creo que también nosotros tenemos que ser muy cautas y muy estratégicas entendiendo el momento político y coyuntural que estamos atravesando. Indira. Yo me quedaría solo con una reflexión. Me parece que el momento es histórico, es un 8 de marzo y toda esta semana que sigue siendo de reflexión en torno a esa movilización, sui generis. Es un 8 de marzo que se da en el contexto de una pandemia, pero también de la antesala de lo que puede ser el proceso electoral más importante en la historia democrática de nuestro país. Y si pudieron tomar nota del gran mensaje al que no quisieron tomarle más atención, es de memoria selectiva y el gobierno y de vista muy selectiva y de oído muy selectiva el gobierno a lo que le quiere poner atención en la plancha del Zócalo, que no es nada fácil por las dimensiones, que lo que haya distinguido sea un mensaje de las mujeres que diga, nos vemos en las urnas. Ya chole con la impunidad, ningún agresor al poder. Y eso me parece que tenemos que rescatarlo como un emplazamiento político, no solo al Estado mexicano del poder en turno, sino a toda la clase política, porque también creo que hay que mandarle un mensaje a la oposición. No nos representan ni cuando fueron gobierno ni ahora, y no hagan de este movimiento una herramienta de derechos que nunca han representado. No hagan su bandera electoral de este movimiento al que siempre han criminalizado. Yo concluiría este comentario con decir lo siguiente y agradecería si se trasciende a través de él. Es decir, la única fuerza política en este país es el movimiento feminista. Las demás son estructuras y maquinarias electorales. No nos confundamos. Gracias. Y precisamente sobre este punto, y hablando de, pues sí, tenemos por un lado la violencia simbólica y por el otro lado tenemos la violencia real que se manifiesta, que se registra en 967 feminicidios reconocidos como tales en México el año pasado, 240 asesinatos de mujeres
tan solo en enero de 2021, y 67 reconocidos como feminicidios, la imposición de un presunto violador como candidato del partido oficial al gobierno de Guerrero, y pareciera que nada les hace aire, que no se les mueve un pelo. ¿Qué podemos o qué tenemos los ciudadanos, las ciudadanas de este país que reflexionar respecto de lo que nos toca hacer precisamente en el ejercicio de esa ciudadanía ante un gobierno que al más puro estilo salinista ni nos ve, ni nos oye, ni las ve, ni las oye? Si me permite, Edurne, hacer esta primera señalamiento. Adelante. Y tener que disculparme tanto con Mónica, con Aurelio y con la audiencia, porque a las 10 tengo que estar en otro tema, hacer mi cierre con esto. Efectivamente, adelante. Es un tema de Estado, como bien lo comentaste, no solamente por el partido oficialista, hay que decirlo con todas sus letras, que es el partido que está en el poder. Es un tema de Estado porque involucra al jefe del Estado mexicano con un acompañamiento, apoyo público muy dado hacia el candidato a la gubernatura de Guerrero. Creo que estamos ante la representación viva de la impunidad total, lo que se gesta en las instituciones y que a las mujeres se nos traduce en poco acceso a la justicia y demás. Quiero comentar que la tenemos muy difícil, y vuelvo a rescatar, porque los que marchaban, no es lo mismo llenar zócalos que gobernar el país. Los que marchaban y los que paraban Reforma y los que ponían el campamento están del otro lado en este momento, deslegitimando cualquier otra manifestación social. Y eso lo quiero resaltar porque yo creo que se les olvidó hasta el éxodo que Félix se aventó a la capital caminando. Es decir, si fuera de otro partido, que no fuera el partido oficialista, quien tuviera estas características, que no son menores, que son 5 denuncias, 3 por violación sexual y 2 por abuso sexual, creo que ese movimiento social que hoy está en el poder estaría tomando las calles. Sin embargo, hoy toca proteger, hoy toca justificar, hoy toca asumir, y eso no deja más que claro que la ciudadanía tengamos muy presente el distinguir lo siguiente, y con esto quiero cerrar mi participación. No hay cambio de régimen. Muchas gracias. Hay solo una transición política, la cual se distingue por pasar el poder de un color a otro. La transición democrática se distingue por quien ostenta el poder y en favor de quien lo ejerce. Y nadie lo ha ejercido en favor de las mujeres, ni con nuestros derechos en el centro, ni nada. Entonces, me parece que el tema de Félix Salgado Macedonio no representa solo un asunto de la gubernatura ni un asunto electoral. Representa la institucionalización de la impunidad, representa la institucionalización de la violación de los derechos humanos y específicamente la institucionalización de la violencia contra las mujeres. La 3 de 3 contra la violencia señala como requisitos específicos no ser deudor, agresor, demás. Pero lo que en este momento Félix Salgado representa es que se puede imponer porque se tiene una mayoría. Y creo que el gran desafío es decirle a la ciudadanía que no hay prestigio que alcance, que no hay mayoría que alcance cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos. ¿En qué democracia estamos? ¿En qué parámetros medimos nuestra vida política, nuestra eficiencia, nuestra responsabilidad y nuestra ética? Y me parece que si no es con las mujeres al frente y los derechos al centro, estaremos muy lejos de cumplir un régimen democrático. La 3 de 3 va, y ninguna de las mujeres estamos dispuestas a votar ni por un deudor, ni por un agresor, ni por un acosador, y mucho menos por un violador que pueda ser gobernador. Y creo que lo que se le estampa en la cara al señor presidente es el pacto de impunidad que tiene a bien encabezar. Entonces, cero impunidad, cero justicia, vamos por los derechos humanos, y en ese sentido comprendemos que el movimiento feminista le sea tan incómodo y sea la fuerza a vencer. Termino diciendo que en otro régimen el tema a vencer fue el magisterio, en otro régimen el tema a vencer fue el campesinado, en otro régimen el tema a vencer fue el proletariado en general. En este régimen no va a ser, ni será el vencimiento
al feminismo. ¿Por qué? No está ni en disputa ni plazas ni presupuestos, está de por medio nuestra vida y ahí nos vamos a encontrar. Por eso es poderoso el gran mensaje de nos vemos en las urnas. Muchas gracias por esta invitación. Muchas Me gracias. disculpo por tener que retirarme antes. Saludos, Muchas Edurne. gracias. Al contrario, Mónica. muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Y pues, Edurne. Sí, pues bueno, ¿qué les puedo decir después de todo lo que ya dijo Indira? Que como verán, ella tiene claridad política siempre, siempre es una mujer a la que le aprendemos mucho. Yo lo único que sumaría a lo que dice Indira, de qué podemos hacer, que decías Aurelio, como ciudadanía. Mira, a mí me queda muy claro, porque traigo campañas en varios estados, las mediciones que hay. Es cierto, el presidente tiene un nivel de más de 60% de aprobación, pero eso no significa que sea invencible. Porque también es cierto que al no haber otra oferta política, porque digamos que la solución no es regresar al pasado, eso sería terrible, o sea, pensar que más vale malo por conocido que bueno por conocer y decir, pues no me gusta esto, pero regreso al pasado, pues también el escenario es terrible, ¿no? Y creo que sumado a lo que dice Indira, por eso somos tan incómodas y tan peligrosas las mujeres, porque nosotras no representamos el pasado, porque nosotras no representamos el presente. Estamos hablando del futuro, como bien dice Indira, de la feminismocracia. Estamos hablando de un nuevo renacer, de una nueva forma de ejercer y hacer política, de una manera en donde somos tejedoras de paz, en donde generamos política pública, avances a favor de los derechos humanos, en donde hablamos de educación con igualdad, en donde hablamos de muchos temas que no se están poniendo en la agenda. Por eso, evidentemente, al movimiento feminista nos quieren volver al pasado, nos quieren meter este saco de regresar atrás, porque solamente el discurso es o vamos hacia atrás o seguimos con más de lo mismo que es este régimen. Pero el feminismo propone salirnos de este diálogo, de este binomio, y seríamos este trinomio que dice ni volver al pasado ni lo que hoy está, sino el feminismo propone esto, y por eso somos tan peligrosas. Por eso tenemos que seguir conversando en nuestras redes, en nuestros núcleos, en nuestros círculos, seguir defendiendo nuestras agendas, seguir articulándonos, seguir organizándonos, seguir alzando la voz, seguir acaparando los espacios digitales, porque estos espacios son libres. Yo festejo de verdad este tipo de encuentros, porque pues sugieren, someten a una reflexión, a una lógica de comunicación completamente diferente de la que vemos en la red social. Ahora déjenme decirles que pues sí, no estamos muy de repente metidos y metidas en la red social y creemos que ahí se genera la realidad. Pero también cuando te vas a las mediciones, yo les decía, no todos los estados que son gobernados por Morena tienen excelente calificación, al contrario, tienen terribles calificaciones y la gente ahí quiere un cambio, ya no quiere continuidad. Una cosa es lo que representa Andrés, que es la esperanza, que sigue apostándole justamente a este discurso, a lo que requiere. Hay dos binomios muy poderosos en este momento en las encuestas a nivel nacional, la esperanza y la honestidad. Eso es lo que la gente quiere y entonces ahí se va absolutamente todo su discurso. Pero luego recae en los estados las mediciones, el resultado, la trayectoria y demás, y la marca Morena cae completamente al piso, los propios gobiernos caen completamente al piso y hoy están en una lógica también de hacer un cambio. Tenemos un gran peligro que es que la gente no salga a votar, que este 2021, a pesar del desencanto, a pesar del enojo, a pesar de todas las deudas pendientes que tiene este régimen, pues por el tema de la pandemia, por todo lo que estamos enfrentando, haya un desencanto tanto de no tener más esperanza, en donde no podamos salir a votar porque nos dé miedo que regrese una tercera oleada, etcétera. Y la verdad es que yo veo que existen todas las posibilidades de que suceda en estos momentos coyunturales absolutamente todo en este país. Cuando tú creías que ya habías visto todo, algo sucede, ¿no? Le dan la candidatura a un violador, luego ponen una valla, luego criminalizan, luego cosas que ya y mira que no defiendo, yo no milito en ningún partido, pero que no te hubieras imaginado ni que el peor régimen panista o priista hiciera. O sea, ya este gobierno no cuida las formas políticas, no cuida las formas, pues, ¿no? No hay manera, o sea, actúa de una manera irascible, de una manera impredecible, de una manera que jamás te imaginarías en un tema de violación completa de derechos humanos contra no solo las mujeres, en general de derechos humanos. Y me parece, repito, terrible. Por eso es tan peligroso cuando tú no puedes hacer una perspectiva política y entender más o menos por dónde va, porque de repente son golpes y decisiones muy erráticas que no puedes leer del todo. Pero sí creo que articulándonos las mujeres, hablando, generando estos espacios, entendiendo que solamente participando vamos a cambiar el estado, el papel, el país en donde vivimos,
porque también hay que decirlo fuerte y claro, este régimen gana porque un gran porcentaje, 35-38% de la población switcher, sale y vota porque estaba cansada de lo mismo, querían esta esperanza, creyeron en esto que se vendió justamente ante un pasado, ante una situación pues muy complicada. Y repito, por eso somos tan peligrosas, porque en México existen tres líneas políticas: el pasado, que no queremos, el presente, que tampoco queremos, y el futuro, que es feminista. Y eso es el gran peligro para este país, y por eso debemos de seguir todas y todos abonando en esta agenda a favor de los derechos, entendiendo la situación, siendo empáticos y empáticas con el movimiento, con lo que sucede en la calle, politizándonos, y no descafeinar la situación política con fueron las vándalas y grafitearon. Hay una profunda lectura en estos movimientos, en lo que pasa coyunturalmente, en estas resistencias, en esta persecución, que no entiende el pueblo y que tenemos que explicárselo a la ciudadanía para que participen y que entonces podamos cambiar la realidad de donde vivimos, tú, Aurelio, yo, tú, Mónica, yo, Edurne, Indira, y todas las personas que nos están viendo. Solamente participando, politizándonos y generando estos círculos de reflexión que yo veo y entiendo en las mediciones que puede suceder. Pues bueno, sin lugar a dudas que sí, ¿no? Sin lugar a dudas que sí, y pues es responsabilidad también de nosotros hacerlo como ciudadanos, ¿no? Yo quiero comentar algo. Hay muchísimos saludos, comentarios y no sé cómo ves. Felicitaciones, pues sí, algunas ya se me perdieron porque ya sabes, sí, sí, la verdad es que sí hubo mucho, estuvimos concentrados en la entrevista y pero nos sí, dimos mandan saludos, pues Bianca Guerrero, Guadalupe Cario, Suheili Cabrera, perdón, Rosa María Cabrera, Cripeca, bueno, tenemos siempre algunos nombres raros en el Facebook, mandan muchos saludos. Dice Daniela Sánchez, las mujeres no somos botín, que les quede claro a todos los partidos de todos los colores. Dice Mónica Mendoza, la fuerza y la contundencia del mensaje de Indira es muy poderoso. La llamada oposición y específicamente los conservadores están muy alejados del movimiento feminista. Su agenda no es nuestra agenda. Dice Guadalupe, dice Yunuen Castillo, Edurne Ochoa, Indira Sandoval, son unas chingonas. Muchas gracias por todo su trabajo y empuje por y para las mujeres. Y si quieres continuar, Mónica. Sí, Daniela Sánchez dice, las voces del Estado dicen que no son como el PRI, no son el PRI, o más aún, son peores, aprendieron bien las prácticas de criminalizar, invisibilizar y menospreciar un movimiento. Leticia Perlasca dice, el actual gobierno no es igual al anterior, es cierto, son peores, pues son más represores, hipócritas y misóginos. A ver, Irma Carrión dice, Indira Sandoval, las mujeres somos sujetas políticas y lo tenemos que decir muy fuerte. Me manda saludos Norma Estela Pimentel, Cristina Piloña, Sara Gabriela Aragón, les manda muchos saludos, Trinidad Romero, María Isabel Maldonado, Laura Belbont, tenemos muchas felicitaciones, nos dicen por aquí, a ver, se me perdió. Dice Carlos Alberto Villalobos, hoy precisamente hablábamos con otra persona, me refiero a la 4T y su valemadrismo de las instituciones. Y pues sí, hay muchos comentarios y muchas felicitaciones y que se unen a la felicitación y el agradecimiento que les tenemos a ambas, a ti, Edurne, a Indira, por haber aceptado pues acompañarnos a charlar esta noche pues sobre temas que son sin duda fundamentales, trascendentales, como bien señalabas, no únicamente para el presente, sino para el futuro de nuestro país. Así es, sobre todo para el futuro. Muchas gracias, Edurne, la verdad es que fue una gratificante charla, esperamos que no sea la última, por cierto.
No, al contrario, Mónica, Aurelio, y también estoy segura que a nombre de Indira vamos a estar encantadas de seguir aquí charlando. Entre más espacios se abran de conversación, de reflexión, creo que más abonamos, siempre puesta y dispuesta. Les decía, llegué un poquito tarde porque venía de casa de campaña haciendo unas cosas, pero de verdad que siempre que se trate de discutir estas agendas, de visibilizar y de cambiar el discurso oficial, estaré pues dispuesta, porque creo que eso requiere México. Y repito, solo hay 3 opciones en este país: regresar al pasado, que el presente no funcione, y el futuro, que es feminista, y ahí es en donde se garantizan los derechos a favor de todas y todos nosotros, no solamente de las mujeres. Nosotras estamos hablando de otra forma de ejercer el poder de una manera horizontal, comunitaria, participativa y siendo tejedoras de paz. Ese es el verdadero peligro y por eso se nos persigue y se nos criminaliza. Así que sigamos trabajando, sigamos siendo la resistencia y, como siempre digo, ya llegamos y no nos vamos, Mónica, Aurelio y auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y muchas gracias a nuestro auditorio, a todas las personas que nos acompañaron esta noche, que comentaron, que se conectaron para ver la clave. Ahí vamos a contestar. Ahí vamos a ir contestándoles y saludándoles. Y pues nos vemos dentro de 8 días por este mismo espacio. Muchísimas gracias y muy buenas noches.